Y poderoso, te pedimos, Señor, que bendigas a la hermana Saitet cuando ella se dirige hacia nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que unjas sus labios para que las palabras que salgan de su boca sean edificantes para nosotros, que nos lleven a un reencuentro contigo, Señor. Seguimos hambrientos, Señor, pero tú eres el Señor que no te cansas de dar. Y creemos en esto, Señor, de que tú vas a proveer, no importa lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué hermoso estar aquí en la presencia de nuestro Señor Jesús, alabando y glorificando su nombre. Vive tu nombre, mi Dios. Te damos la gloria. Hoy como trato de traerme mi Biblia chiquita, pero siempre a veces me termino trayendo la grande. No me cabe, gloria a Dios. Pero vamos a estar de pie, primeramente. Padre Dios Santo. Mi Señor hermoso, maravilloso, Señor Jesús. Me presento delante de ti, mi Señor Jesús, a traer tu palabra, Padre Dios. Sé tú, mi Dios, hablando. Ayúdame a ser siempre fiel a tu palabra, Padre Dios Santo. Solo basarme en ti, mi Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, mi Señor, redarguyéndonos a cada uno de nosotros, Padre Dios Santo. Hablando, llevándonos al aprendizaje, Padre, que tú deseas que tengamos, Padre Dios. Te doy la gloria y la honra, Padre. La honra siempre sea para ti, mi Señor Jesús. Gloria a Cristo. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Padre. De poder adorarte, Padre. De poder buscarte, mi Señor Jesús. A ti te doy la gloria y la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, hermanos. Se pueden sentar. No voy a leer todavía la cita bíblica. Yo creo que yo he mencionado esto muchas veces, pero a veces cuando me paro en el altar viene a mi corazón y mi corazón se ablanda, se puede decir, porque yo le he fallado al Señor. Yo creo que todos aquí nosotros le hemos fallado al Señor, pero yo les he contado varias veces mi testimonio y yo me alejé del Señor por un tiempo después de haberle conocido. Y poder tener la oportunidad de volver a servirle es grande. Quizás ustedes a veces no me puedan entender, pero yo se las traigo porque está en mi corazón, se me ablanda a veces, por eso a veces me ven que me pongo media llorona. Pero es por eso, es porque uno tiene que aprender a apreciar lo que Dios nos da, a no darle la importancia que se merece. Gloria al Señor, vive tu nombre. Y en esta mañana, mis hermanos, yo quiero hablar con ustedes de un tema muy importante para todo creyente. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar hablando del discernimiento. Gloria al Señor Jesús. El discernimiento, de acuerdo al diccionario, gloria al Señor, es la facultad que permite percibir la diferencia de las cosas. Nosotros utilizamos el discernimiento en nuestra vida diaria. Nosotros diferenciamos entre muchas cosas. Ahora está el discernimiento espiritual también, el que es por la palabra. Gloria al Señor Jesús. Y hablando desde el punto de vista bíblico, el discernimiento es la capacidad de diferenciar la verdad del error, lo bueno y lo que es aceptable delante de nuestro Señor Jesús, de lo que no es aceptable delante de nuestro Señor Jesús, utilizando, escuche bien, utilizando como base o punto de referencia la palabra de nuestro Señor. Ese es el discernimiento. Todos nosotros llegamos al conocimiento de la palabra del Señor mientras vamos creciendo en su palabra y en su camino. El discernimiento es que pone toda cosa que venga hacia nosotros reflejando en la palabra del Señor. Tiene que estar en acorde con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a ir a la cita bíblica y está en Hebreos 5, del 12 al 14. Le voy a pedir que se pongan de pie. Hebreos 5, del 12 al 14.
Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Se pueden sentar. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesús. Y aunque hemos escuchado estos versículos muchas veces, gloria al Señor, yo no me voy a concentrar en la madurez o inmadurez, sino que yo me voy a concentrar en este versículo hermoso, 14, que si nosotros lo leemos y lo escudriñamos, vamos a encontrar una verdad bien grande, gloria al Señor. Y nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿escuchan? Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. Estos versículos nos hablan de líderes y personas que conocen la palabra de Dios y nos da a entender que tenían un tiempo de conocer la palabra de Dios, pero habían olvidado los rudimentos, las bases de la palabra, teniendo que a ellos volverles a enseñar como niños. Gloria a Dios. Mas en ese versículo 14 podemos encontrar que cuando hemos alcanzado madurez podemos digerir ese alimento, ese alimento, gloria a Dios, sólido, porque nuestras bases están fuertes, gloria al Señor, y cimentadas en la verdad de Dios. Pero esta verdad tan grande y valiosa, tenemos que entenderla y atesorarla. Y es que nos dice por el uso. Eso es una palabra de acción. El discernimiento tenemos que usarlo todo el tiempo, tiene que ser ejercitado. Estos sentidos, gloria al Señor, espirituales que nosotros tenemos, que Dios nos da el momento que ese Espíritu Santo entre nosotros, son despertados, gloria a Dios, se tienen que usar constantemente. Y es a través de ese constante uso donde ellos son ejercitados, gloria a Dios, en el discernimiento del bien y del mal. Nos volvemos más expertos cada vez, nos volvemos mejores identificando qué es lo que no es de Dios, gloria al Señor Jesús. Por el uso es una fase de acción constante, que no para hoy solamente, sino mañana, pasado, en cada situación, y no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que estar discerniendo todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios en todo lugar donde nosotros estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, aquí, allá, donde quiera que nosotros estemos, porque ahora nosotros somos nuevas criaturas en el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios es nuestra guía y la luz por la que nosotros caminamos. Gloria al Señor Jesús. Tienen los sentidos ejercitados. Amén. Son mis ojos espirituales. Mis ojos terrenales ven lo que se ve de afuera, gloria al Señor. Pero mis ojos espirituales van a estar buscando el reflejo de Dios en todas las cosas. Amén. ¿Qué cosas le agradan al Señor y qué cosas no? Y nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas, Él nos empieza a redarguir. Él empieza a traer ese sentimiento de, espérate un momentito, esto no está bien. Nos empieza a dar esos pares, gloria al Señor. Pero nos dice la palabra que tenemos que seguir ejercitando. Lo que a veces que nosotros hacemos es que paramos el oído. Y en vez de hacerle caso al Señor, ignoramos. Ay, no vayas a ser tan legalista, o no te vayas, eso son cosas anticuadas. Bueno, el hermano Plan nos habló esta mañana. El Señor no es anticuado. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y lo mismo que le pidió a quien nos dijo, hermano, a todos los que le pidió antes, nos los está pidiendo a nosotros. El mismo respeto, el mismo temor, la misma reverencia. Gloria al Señor. Eso nos está pidiendo a nosotros. Corazones contritos, humillados. ¿Cómo es poner nuestros cuerpos en servicio
a Él, gloria a Dios. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Lo mismo que Pablo nos escribía, que Pedro nos escribía, todo eso nos está pidiendo a nosotros también, gloria a Dios. Por eso está en su palabra, gloria al Señor. Vive tu nombre, Dios. Son mis oídos también, gloria a Dios. Mis oídos pueden escucharlo todo. Y ahí a veces es donde es más difícil. Porque los ojos a veces nosotros lo podemos cerrar. Pero cuando estamos en algunos sitios, en algunos lugares, los oídos, a mí, el que haya descubierto, a menos de que salgamos como es, corriendo del sitio, hay veces momentos en que nosotros no podemos cerrarlos. Pero ¿qué nosotros vamos a hacer con todo lo que entre nosotros? Y yo quiero que ustedes se aprendan, si pueden, este versículo de memoria. Súper fácil, quizás ya todos se lo saben. Y es, en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Amén. Ese es el versículo que todos nosotros como cristianos tenemos que tener memorizado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Todo yo lo puedo examinar, pero yo solamente retengo aquello que esté de acuerdo con la palabra de nuestro Señor Jesús. So, no importa dónde yo esté, lo que llega a mí, yo filtro lo que llega a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Así que todo lo que llega a nosotros es filtrado. Y volvemos al versículo 14. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados significa que son eficientes. Cuando tú estás ejercitado, tú eres eficiente en eso. Tú estás preparado. Cuando llega el momento en que tienes que probar, tienes que discernir, tú estás preparado para hacerlo, gloria a Dios, en el discernimiento del bien y del mal. Y mis hermanos, poco a poco nos vamos a dar de cuenta que hay algunas áreas donde discernir el bien y el mal es bien fácil. Pero hay en algunas donde vienen disfrazadas las situaciones. Y es ahí donde nosotros de verdad necesitamos ese discernimiento espiritual para nosotros poder entender qué es lo que está pasando y saber rechazar lo que no viene del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que como cristianos tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento. La palabra nos dice que es un ejercicio constante, a través del cual, con la aplicación y perseverando en eso, entrenamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestros sentidos a hacer ese trabajo. Amén. Desechando toda cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Y el discernimiento es algo importante para todo cristiano, especialmente para aquellos que tienen funciones en la iglesia y responsabilidad delante del pueblo de Dios. Mientras más se te da, más se te va a exigir. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. Tenemos que estar seguros de que estemos hablando de acuerdo a la palabra de nuestro Señor Jesús. En Levítico 10:10, del 10 al 11, encontramos en la palabra unas instrucciones dadas por Dios a Aarón y a sus hijos sobre abstenerse del vino y el licor. El Señor les mandó a estar sobrios en todo sentido de la palabra para poder discernir. Y le dijo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová le ha dicho por medio de Moisés. Él le dio un mandato a Aarón y a sus hijos en este momento. Habían pasado unas situaciones antes. Este mandato viene a consecuencia de algunas situaciones que habían pasado, en las cuales no voy a entrar, porque lo importante en este versículo es que Dios les manda a estar sobrios. ¿Entienden? ¿Por qué necesitamos estar sobrios? Porque si usted y yo no estamos claros en nuestro pensamiento, nosotros no podemos discernir. Y él tenía que saber discernir entre lo profano, entre lo santo, porque él estaba aquí, él era un sacerdote. Y él tenía que poder saber la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Porque él estaba en el altar de nuestro Señor Jesús. Para enseñar a los hijos de Israel, estaba encargado de traer palabra, de enseñar. Yo no puedo enseñar si yo no tengo el discernimiento de nuestro Señor Jesús. Yo tengo que ser guiada por la palabra de Dios. Y
todos los estatutos de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Por qué es importante el discernimiento? El discernimiento, hermanos, para nosotros como servidores del Señor Jesús, ¿verdad? Salvos por su sangre preciosa, amén. Es porque estamos en tiempos difíciles, gloria a Dios. Y la palabra nos dice que en los tiempos difíciles la palabra de Dios va a ser tergiversada. Vamos a llegar a los tiempos o ya estamos, como dijo hermano Pla, en tiempo de apostasía. Siempre ha existido. La apostasía es abandonar, alejarse de la verdad y la rebelión contra los principios de Dios. La apostasía, esa palabra es palabra de domingo, pero lo que dice es una realidad más clara que no se puede ver. Ahora mismo hay una rebelión, yo diría casi total, contra los principios de Dios. Nosotros estamos en una constante lucha contra eso. Gloria a Dios. Y la falta de discernimiento, gloria a Dios, la falta de poder diferenciar entre qué es lo que está de acuerdo a la palabra del Señor y qué no está de acuerdo a la palabra de Dios, qué viene de Dios y qué no viene de Dios, qué viene del Espíritu Santo, qué no viene del Espíritu Santo. Esa falta nos hace presa fácil del enemigo y nos puede llevar a apostatar de la fe y a negar la fe de Dios. Y estas doctrinas y personas se están levantando en las iglesias. O sea, esto no está pasando solamente afuera, mis hermanos. Esto pasa adentro de las iglesias. Ahora, esto no es algo nuevo. Esto lo estaba hablando Pablo. Esto lo hablaba Pedro. Si ustedes quieren ponerse a buscar información sobre cada vez que la palabra nos menciona de personas que se van a levantar, que dicen que son, que no son, de profetas que van a decir que no vienen del Señor Jesús. Yo encontré tantos y tantos versículos que estaba overwhelmed, de tantos que había, que no sabía qué traer. Yo dije, Señor, Padre Dios Santo, ¿cuál escojo? Porque es mucho. El Señor nos advierte constantemente. ¿Por qué? Cuando hay algo que está tan constantemente advertido, que nos dice constantemente, tienen que estar ejercitados, tienen que estar alerta, es porque nosotros necesitamos estar alerta, necesitamos ese discernimiento, necesitamos poder saber la diferencia, porque nosotros no podemos caer en el engaño. No podemos. Gloria al Señor Jesús. Estas doctrinas se levantan en las iglesias. En 1 de Juan 4, del 1 al 3, el Señor nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mis hermanos, la palabra no los está diciendo, no se lo estoy diciendo yo. Van a haber personas que te van a traer lo que no es, y nosotros tenemos que estar pendientes de que nosotros podamos identificar eso. Gloria al Señor Jesús. El Señor a través de su palabra nos advierte que tenemos que estar alerta, que hay personas que tergiversan la palabra, que inventan lo que no hay y se basan en fábulas y cuentos. Y tenemos que poder discernir la verdad del error. Ahora, mis hermanos, yo les voy a invitar a que vayamos a 2 de Timoteo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Segundo de Timoteo 3, versículos del 1 al 8. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, mi Señor Jesucristo. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesús. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estoy leyendo la palabra. Esto está en 2 de Timoteo 3, del 1 al 8. Y esta era una advertencia de Pablo a Timoteo, gloria al Señor Jesús. Y nos está hablando fuertemente, gloria al Señor. La palabra nos está diciendo y advirtiendo que tenemos que estar preparados para reconocer a aquel que no viene de parte de Dios. Y lo interesante de leer esta palabra es que podemos ver tantas cosas negativas. Pero mira lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 5, que tienen apariencia de piedad. Con toda esta negatividad, todavía nosotros no lo podemos ver. Con nuestros ojos físicos, tú y yo no podemos ver esto. Y miren que son muchas, la lista es grande. Y no lo podemos ver. Desde la palabra nos dice, no tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Negarán la eficacia de ella es cuando uno empieza a ver el testimonio, empieza a ver los frutos. Y el Señor mismo viene y empieza a redarguirnos y a decir, espérate, esto no va con la palabra. Porque ahí es cuando nosotros empezamos a ver, es cuando empiezan a salir cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor Jesús. Dice que ellos se meten en las casas, amén. Se meten en la iglesia, aún teniendo todas estas cualidades negativas. Se meten en nuestras iglesias, gloria al Señor Jesús. Y dice, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora estamos leyendo la palabra, pero vamos a ver esto, vamos a ver qué el Señor nos está tratando de decir. ¿Qué son las mujercillas cargadas de pecados? Lo podemos tomar en sentido literal, pero ¿qué el Señor nos está advirtiendo en esto? La mujercilla cargada de pecados es un ejemplo del débil en la fe. Es un ejemplo de aquel que no ha muerto a su carne, que todavía es controlado por ella, gloria al Señor, que vive en su pecado, que se recrea en su pecado, gloria al Señor Jesús. Entonces es débil. Y dice la palabra, arrastran a esas mujeres, las llevan cautivas, gloria al Señor Jesús. La palabra que trae esta persona o esta doctrina que se está vistiendo de piedad va a convencer a aquellos que no estamos llenos de la presencia del Señor, que no estamos buscando de su palabra y que no hemos ejercitado nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Donde sus sentidos no son ejercitados porque son cegados por su espíritu, por el pecado, gloria al Señor. Una mujercilla lleva pecados. Esta persona débil, gloria al Señor Jesús, si está en pecado, el pecado ciega. Hay muchas personas que quieren decir que viviendo en pecado pueden llegar a la presencia del Señor Jesús. Que viviendo en pecado pueden discernir. El pecado ciega, mis hermanos. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. Y al contrario, lo que puedes hacer es estar andando en engaño, gloria al Señor, engañándote a ti mismo, que es el peor error donde tú puedes caer, donde tú crees que estás bien y vas directamente hacia la perdición, porque has perdido la capacidad de escuchar a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Eso dice la palabra. Miren lo que dice. No pueden discernir quién les habla. Dice, están siempre aprendiendo. Es lo que pasa. ¿Me entiendes? El oído está trancado. Y entonces nunca pueden llegar a la verdad. Y tienen que buscarla aquí. Y tienen que buscarla allá. Y tienen que preguntarle a aquel. Y tienen que preguntarle a otro. Y vino este y le trajo una doctrina. Y se fueron con esta doctrina. Y después vino otro y le trajo una más bonita. Y vinieron y se fueron con esa doctrina. Y siguen así. Ahora, ellas creen que están buscando la verdad. Dice que siempre andan aprendiendo
y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, están buscando llegar al conocimiento de la verdad, pero nunca pueden llegar a él porque el discernimiento no está ahí. Son personas débiles en la fe, que son arrastradas por cualquier cosa porque su discernimiento no ha sido ejercitado, gloria al Señor. Cuando el engañador, mis hermanos, entra a nuestra casa, y cuando digo casa, templo, hogar, corazón, mente, gloria a Dios, no lleva letrero. Amén. Si lleva letrero, qué bueno que estás. Pero no va a llevar un letrero y va a decirte, yo soy el engañador. Hay algunas cosas que son bastante claras en cuanto a lo que uno no debe de hacer, pero hay veces que no. Hay veces que son personas que tú amas. A veces que son situaciones que vienen de cantazo por el trabajo, por la escuela, y te enfrentas a ellas de momento. ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? Pueden ser líderes, pueden ser las personas que se paran aquí a enseñarlos a ustedes lo que les estén trayendo, la palabra de error. Que tienen grandes posiciones, que tienen tremendo título, gloria al Señor Jesús, quizás hasta gran conocimiento de la palabra, quizás han ido hasta universidades, gloria al Señor Jesús. Pero si no te está trayendo la palabra del Señor Jesús, no importa cuál título sea, así es, aleluya, esa persona no está de acuerdo a la palabra. Y tú tienes que poder discernir eso y poder ponerle un pare. Amén. Poder examinar lo que te diga y solamente retener lo bueno y eliminar todo lo demás. Gloria al Señor Jesús. En Hechos 20:28 al 30 se le exhorta a los obispos encargados de apacentar a la iglesia del Señor, de que vendrían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Son personas que no tienen ese temor y temblor de que cuando yo profiero palabras, de que cuando yo enseño, de que cuando yo hablo, estoy hablando en la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces nos dice que le hablaba a los obispos, gloria a Dios, que estos lobos rapaces no perdonarían al rebaño y que ellos mismos, se están hablándole a los obispos, que de ellos mismos se levantarían quienes hablarían cosas perversas y arrastrarían tras sí al rebaño. Son la misma palabra. Nos está haciendo una advertencia grande y nos está diciendo que aún los mismos que están a cargo, aún los mismos que nos están enseñando, pueden caer en el error. Y les está advirtiendo el Señor Jesús, les está diciendo, algunos de ustedes van a caer. So, cuídense. Amén. Manténganse alerta. Gloria al Señor Jesús. Y usted y yo tenemos que poder mantenernos alerta. Aleluya. Nosotros no podemos dejar perder una salvación tan grande. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que estarla cuidando. Gloria a Dios. En 2 de Timoteo 4, de 3 a 5, nos habla de que vendrán tiempos donde ya no se sufrirá la sana doctrina. Y esta parte me pareció bien interesante porque dice, no se sufrirá la sana doctrina. La sana doctrina se tiene que sufrir. Para vivir en la sana doctrina, nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén, aleluya. Es sufrir la sana doctrina. A mí es que a ninguno se nos va a hacer difícil. Es difícil tú tener que siempre nadar en contra de la corriente. Es difícil tú tener que decir no, cuando de vez en cuando uno quiere decir que sí. Es difícil tú tenerle que decir no a tu familia, a las personas que están a tu alrededor. No, hay un versículo en la palabra que nos habla de eso. Nos habla de que por seguir al Señor, a veces nuestros mismos familiares se van a volver nuestros enemigos, gloria al Señor Jesús. Nuestras amistades se van a volver nuestros enemigos, gloria a Dios.
Porque aquel que no le conoce al Señor no entiende. No ha llegado a ese entendimiento, gloria al Señor Jesús. Entonces nosotros estamos en una constante lucha aún con aquellos que amamos, a quienes le ponemos en las manos al Señor para que, gloria a Dios, los salve y los traiga y los redarguya. Pero es una lucha, no deja de ser una, gloria al Señor Jesús. Y ahí nosotros tenemos que tener discernimiento. Porque nos pueden traer unos argumentos bien válidos para ellos, pero para la palabra no son, gloria a Dios. Y nos dice, sufrirán, no se sufrirá la sana doctrina. Miren esos tiempos donde ya no queremos sufrir, no queremos servirle a Dios en espíritu y en verdad. No queremos sacrificar, queremos servirle a Dios fácil. Queremos servirle a Dios como queremos nosotros. Así es. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que tenemos que sufrir la sana doctrina. Y dice que teniendo comezón de oír. Entonces, cuando no queremos sufrir la sana doctrina y nos están predicando la sana doctrina, pues entonces ahora nos pica el oído, porque queremos buscar lo que nos gusta a nosotros. Amén. Lo que nosotros queremos que vaya con nuestra manera de servirle al Señor Jesús. Así que mire lo que dice. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, mis hermanos. Amén. O sea, maestros, personas que ya, como nos decía el primer versículo, se supone que ya hubieran llegado a una madurez, a un crecimiento, a un ejercitar de sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Maestros, conforme a sus propios deseos, que se apartan de la verdad y se volverán a las fábulas. Santo. ¿Qué son fábulas? Cuentos. Cuentos basados en la palabra. A esos hay que huirles. Vaya la palabra. Y entonces vamos a ver si el cuento de verdad está basado en la palabra, ¿verdad, hermano? Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Nosotros no nos podemos basar en lo que dice el otro, en lo que habla el otro. Nosotros nos tenemos que basar en la palabra de Dios. Aleluya. Conocer el testimonio de las palabras de las personas a quienes estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado a quién le prestamos oído, mis hermanos. Y si lo estamos prestando, discernir, examinarlo, retener lo que es de Dios y eliminar lo demás. Gloria al Señor Jesús. Somos llamados a discernir la palabra de todo el que traiga la palabra, aún aquellos que tienen autoridad. Tienen que estar en acuerdo con la palabra de Dios. ¿Así? Cuidémonos de estar buscando la verdad aquí y allá. La verdad está en la palabra del Señor Jesús, mis hermanos. La palabra está en la palabra, y la verdad está en la palabra del Señor Jesús. No hay más. Ahora, en nuestra iglesia, nosotros también escuchamos la palabra. El pastor nos trae palabra. Los hermanos nos traen palabra. Y nosotros recibimos esa palabra filtrándola siempre a través de la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero por lo menos en esta iglesia nosotros conocemos el testimonio de aquellos que están parados al frente, gloria al Señor Jesús. A veces cuando nosotros nos vamos para afuera tenemos que tener mucho cuidado. No significa que no lo vayamos a hacer. Significa que la palabra nos está diciendo constantemente, estemos alerta. Eso es todo lo que está alerta. Ejercita, aquí mismo en tu casa, gloria al Señor, esos sentidos para que estén prestos a ser usados en el discernimiento del bien y del mal. De lo que es mío y de lo que no es mío. Gloria al Señor Jesús. Cuidémonos de estar... En el segundo de Pedro 3 del 16 al 18 la palabra nos advierte sobre personas indoctas, personas faltas de conocimiento e inconstantes, que tuercen la palabra por falta de entendimiento o para su propia perdición. Y nos advierte que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y que caigamos de nuestra propia firmeza. A veces lo que pasa es que hay personas que faltan de entendimiento, que son inconstantes, entonces que traen palabras, y lamentablemente si nosotros no estamos pendientes a lo que la palabra dice, podemos caer en error. Tenemos que estar seguros de que lo que la palabra dice, lo traje en la última vez que prediqué, lo he traído, la hermana Martina lo ha traído,
Nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra, nosotros tenemos que conocer al Señor para nosotros poder discernir todo lo que llega a nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo me gustaría poder compartir con ustedes cada parte de la palabra que nos advierte? De estar alerta, gloria al Señor, de discernir todo espíritu, toda palabra, toda doctrina. Que no seamos niños que por todo nos impresionamos, gloria al Señor. Como nos decía el versículo, hay quienes no quieren sufrir la sana doctrina, sino que persiguen deliberadamente lo que calme la comezón de sus oídos. Escuchan lo que convenga, se vuelven sordos a la voz de Dios. Ya no pueden realmente o no quieren reconocer la voz de Dios. Y eso es un peligro de nosotros caer ahí. Porque hay momentos en que nosotros, estamos tan enfocados en hacer nuestra propia voluntad, donde nosotros dejamos de escuchar al Señor Jesús. Y aun cuando Él nos habla, no lo queremos escuchar. Porque no queremos que nos diga lo que nosotros no queremos hacer. Es así. Y yo le hablo por experiencia, porque de vez en cuando yo he sido fuerte. Y el Señor me ha tenido que corregir. Amén. Pero yo amo la corrección ahora, porque el Señor corrige a sus hijos. Si no nos corrige, pues no somos hijos, somos bastardos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero es así, mis hermanos. Somos así, tendemos a ser así, tendemos a ser fuertes para someternos, tenemos que ser fuertes para escuchar a nuestro Señor Jesús, para dominar esta carne. Esto no es fácil. Esta carne no se domina fácil, de sufrir la sana doctrina no es fácil. Pero nosotros tenemos que seguir en eso, ese es nuestro llamado, seguir trabajando en este caminar para ganar esta carrera y llegar a la vida eterna. Gloria al Señor. No hay otro camino. El que se lo quiera decir a usted, use el discernimiento, porque le está trayendo una mentira. Y las peores mentiras son las que son medias verdades. Te traen la verdad primero y después te la tuercen al final. No hay salvación si estás en pecado. Tienes que seguir el camino del Señor Jesús. Tienes que seguir y discernir y buscar su palabra y dejarte llevar por ella. Y si vamos a fallar, claro que vamos a fallar. No somos perfectos, pero estamos en camino a esa perfección, a que el Señor trabaje en nosotros. No andamos nosotros como, ¿cómo se dice? Como el caballo que no se deja aguantar. No, nosotros nos dejamos dirigir, gloria al Señor. De que de vez en cuando estemos dando para el lado y que el Señor venga y nos jale otra vez. Nos dejamos. Gracias, Señor, porque me jalaste. Y ahora sigo para hacia adelante. Gloria al Señor Jesús. Vive en tu nombre, mi Señor Jesús. Gloria al Señor. El discernimiento es dependiente del conocimiento de la palabra de Dios. Esto va junto, mis hermanos. Nosotros no podemos discernir lo que no es de Dios si nosotros no conocemos a Dios. Entonces necesitamos también la guianza de su Espíritu Santo. Es imperativo para nosotros poder discernir, especialmente cuando estamos hablando de discernir espíritus, de discernir profecías, de discernir cosas que vienen del Señor, pero realmente no lo son. Ahí nosotros tenemos que estar metidos en la presencia de nuestro Señor Jesús y pedirle a Él que constantemente nos esté dando ese discernimiento, nos está ayudando a ejercitarlo, gloria al Señor, para nosotros poder filtrar lo que viene, porque mis hermanos, a veces se puede herir mucho, pueden recibirse muchas heridas cuando uno no sabe discernir. Cuando alguien se para al frente y te trae algo que no está basado en la palabra, pero es una media verdad. Es como el hermano platicó una vez, un versículo fuera de contexto es un pretexto. Correcto. Se me queda en la mente. A veces, lamentablemente, eso pasa en las iglesias. Se trae un versículo fuera de contexto, te lo aplican de una manera errónea. Entonces no puedo decir que la persona lo hizo a propósito, no es lo que estoy diciendo, pero puede traer una herida a alguien que no está preparado, alguien que no conoce la Escritura, o alguien que no, después que escuchó este sermón, va a su casa, se arrodilla delante del Señor y le dice: Señor Padre, explícame esto. Viene y busca y el Señor le explica a uno. Gloria al Señor. Es como cuando te traen una profecía. Qué bueno, gloria al Señor. Vaya a donde el Señor y pídale confirmación.
Dios le va a hablar a usted a través de otra persona, le va a hablar a usted también. Amén. Empecemos a pedir confirmación, a discernir que lo que está llegando a nosotros. Empecemos a proteger esta salvación tan grande que tenemos en nosotros, este Espíritu Santo, esta relación con nuestro Señor Jesús. Aprendamos a discernir. Y como les digo, mis hermanos, es un ejercicio. La palabra nos dice, es un ejercicio. Tenemos que estar constantes en eso para que nos hagamos efectivos en ello. Gloria al Señor Jesús. Vive tu nombre. En 1 de Juan 2, 18 al 20 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Vive tu nombre. Esta es la palabra, yo no estoy hablando yo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y estos versículos son hermosos, mis hermanos. Si de verdad nosotros los analizamos, gloria al Señor, son hermosos porque nos da una advertencia de una realidad, de que van a haber personas que se van a levantar contra el Señor, personas y doctrinas anticristo en contra del Señor Jesús, que se van a levantar aún del mismo cuerpo del Señor Jesús, aún de nuestra misma iglesia, gloria al Señor. Este versículo nos advierte nuevamente de aquellos que se filtran, gloria a Dios, y que no son participantes de la verdad. Pero nos dice, el versículo 20 nos da una clave grande. Nos dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Amén, gloria al Señor Jesús. Nosotros los que le servimos a nuestro Señor Jesús en espíritu y en verdad, que estamos buscando esa verdad constantemente con el Señor, tenemos la unción del Santo. Tenemos esa capacidad para discernir, para entender, para no caer en el engaño. Gloria al Señor Jesús. Es esa unción de Dios sobre nosotros la que nos da ese conocimiento, gloria al Señor, y nos ayuda a parar lo que no es del Señor Jesús. Necesitamos esa unción de Dios y el conocimiento de su palabra para discernir lo que es de Dios y lo que no proviene de Él. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros no nos podemos basar en lo que digan los demás. Nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, filtrar lo que llega de nosotros, tener ese discernimiento ejercitado para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Tenemos que persistir, gloria al Señor. El apóstol Pablo, gloria al Señor Jesús, nos recuerda que todas estas cosas, y le advierte a Timoteo, porque él le habla a Timoteo y le dice, persiste en lo que has aprendido. Ustedes y nosotros tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, persistir en esas bases que al principio habíamos hablado, que se habían perdido. Esas bases tienen que estar firmes en cada uno de nosotros. Los rudimentos de la fe tienen que estar firmes, no pasan de moda. Hay que sufrir esa sana doctrina, no pasan de moda, gloria al Señor Jesús. Y tenemos que persistir en eso que hemos aprendido y afirmarnos en la palabra del Señor Jesús. Pelear la buena batalla de la fe. Pelear lo que es recto delante de los ojos de Dios. Rechazar aquello que no está de acuerdo a su palabra. No podemos ser inconstantes y no podemos servir a la mitad. Vamos a cometer errores, sí, pero vamos en un constante aprendizaje. Y cada día, cada mañana, mis hermanos, lo primero que le decimos al Señor es, además, después de adorarle, glorificarle y decirle lo hermoso y lo bello que es que guarde nuestros corazones de caída.
porque nadie está exento de caer. Esa es la primera verdad que debe de estar en nuestro corazón. Para que, como nos dice la palabra, estemos alerta, estemos preparados, estos sentidos bien ejercitados, gloria a Dios, para que yo no sea engañada, porque yo he sido engañada, mis hermanos. Hay unas enseñanzas o doctrinas afuera que se han levantado que son demasiado muy bonitas, le digo la verdad, y bueno, si uno no quiere realmente orar y buscar la palabra del Señor y congregarse, pues de verdad que aplican, no las puedes seguir, pero lamentablemente tú no puedes seguir eso y llegar al cielo. Solamente hay un camino, mis hermanos, y el Señor lo dijo, es estrecho y muy pocos, dice, lo encuentran. Muy pocos, gloria al Señor Jesús. En Lucas 11:52 nos dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Estaba hablándole aquí a los intérpretes de la ley, aquellos que le ponían cargas al pueblo de Dios que ni ellos mismos podían seguir, gloria al Señor. Pero mire qué clave tan grande nos da. Nos dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Hiciste reglas de hombres. Traíste palabra de hombre, gloria al Señor Jesús. Y quitaste la llave de la ciencia. Quitaste la llave del conocimiento. El único que puede abrir ese conocimiento es Cristo Jesús y su palabra. Y tú quitaste al Señor, gloria a Dios, de lo que estabas enseñando. Eliminaste el Espíritu Santo completamente de lo que estás trayendo, gloria al Señor. Y dice, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, aquellos que buscaban venir por tu enseñanza, se lo impediste. Esto es una responsabilidad grande para todos aquellos que estamos trayendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Tenemos que estar pendientes de que nosotros tengamos ese discernimiento ejercitado, gloria al Señor Jesús. Al momento en que quitamos al Señor Jesús de nuestra interpretación, la palabra es muerta. El conocimiento, por más grande y hermoso que parezca, es error, es mentira, es engaño, si no está basado en la palabra de Dios. Así que tenemos que tener, mis hermanos, nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra nos advierte una y otra vez sobre el peligro de caer en el engaño por nuestra falta de discernimiento, por nuestra falta de preparación, gloria al Señor Jesús. La palabra es clara al advertirnos que hay personas que trastornan el Evangelio y arrastran consigo a aquellos que no pueden discernir el engaño. Tienen apariencia de piedad, pero ya sea por maldad o falta de conocimiento, engañan al pueblo de Dios. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos entender su palabra y su verdad. Y por verdad, la verdad de Dios, podemos discernir cualquier enseñanza. La verdad del Señor es la base de nuestro entendimiento, el filtro que tenemos que utilizar para discernir espiritualmente lo que no es de Dios. Y mis hermanos, si algo grande nosotros tenemos que aprender en esta vida, es a discernir, es a mantenernos en el camino correcto. No es fácil, pero si nosotros nos aguantamos de la palabra del Señor Jesús, le empezamos a servir en espíritu y en verdad, y le pedimos, gloria al Señor, que Él nos dé ese discernimiento, que haga crecer en nosotros el conocimiento para poder filtrar todo aquello que no es de Él. Él no lo va a dar, gloria al Señor Jesús, porque Él es fiel para aquellos que temen. Gloria al Señor Jesús. Así que mis hermanos, en esta mañana quiero terminar un poquito diferente. Les voy a pedir que se pongan de pie, gloria al Señor Jesús. Y lo que voy a hacer es una oración simple, una oración por cada uno de nosotros, para que Dios tenga esa piedad y esa misericordia en cada uno de nosotros.
Padre Dios Santo, Padre hermoso, Padre eterno, Padre de increíble bondad y grande misericordia, Padre. Padre, que nos has amado más allá, Padre Dios Santo, de cualquier sacrificio, Padre Dios Santo, amado y bueno, que diste tu vida por la salvación de cada uno de nosotros, Padre Dios Santo. A ti te damos la gloria, Padre Dios Santo. Y en esta mañana, Padre, Señor Jesús, yo te pido, Padre Dios Santo, que tú abras nuestro entendimiento, Padre Dios. Que tú abras nuestro discernimiento, Padre Dios Santo, amado y bueno. Que de en esta mañana en adelante, Padre Dios Santo, nosotros podamos constantemente ejercitarnos en ti, Padre Dios Santo. Ejercitar nuestros sentidos contra cualquier ataque, Padre Dios Santo, que venga del enemigo. Contra cualquier cosa, Padre Dios Santo, que no esté de acuerdo a tu palabra, Padre Dios Santo. Ayúdanos a crecer en ti, Padre Dios Santo. Que ese discernimiento crezca en nosotros, Padre, y que seamos preparados, Padre Dios Santo, para poder enfrentarnos a cualquier cosa. Ayúdanos a crecer en ti, a entender que solamente a través de tu palabra, Padre Dios Santo, podemos ser protegidos del engaño, Padre Dios Santo. Ayúdanos a buscar tu presencia, tu Espíritu Santo, Padre Dios Santo, a llenarnos de la unción de tu Espíritu, mi Dios amado Jesús, para poder enfrentarnos a cualquier cosa, Padre Dios Santo. Yo pongo en tus manos a todos mis hermanos el día de hoy. Me pongo en tus manos, mi Señor Jesús, sabiendo que ninguno de nosotros somos exceptos a caer, Padre, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a ver tu verdad en todo momento, Padre Dios Santo, amado y bueno, a que podamos discernir en lo que no es tuyo, Padre Dios Santo, y podamos echarlo fuera, Padre Dios Santo, y retener todo lo hermoso, todo lo maravilloso que viene de ti, mi Dios amado. Te lo suplico, mi Señor Jesús, Padre eterno, Padre de verdad, Padre misericordioso, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, mi Dios Gloria a tu amado. nombre, Santo Rey. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gloria a Dios, porque sabemos que todo lo que hemos pedido, la voluntad de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Freddy que pase al frente. Hermano, el Señor les bendiga. Vamos a despedir el culto, pero antes que nada, si alguien necesita pasar al frente por oración, personas que realmente necesiten una oración o un encuentro con el Señor o una nueva energía, que el Señor les provea con nuevo